nuevamente, repito, esta es la experiencia de la introducción del robot de ordeñe en nuestros sistemas de producción y hay algunas puntualizaciones importantes que yo quiero hacer básicamente por un motivo muy importante. Cuando hablamos de robot de ordeñe, el robot de por sí tiene una especie de halo casi cinematográfico que a veces nos lleva a pensar en una onda tipo Volver al Futuro. O sea, vamos a tener una lechería y un día vamos a tener un sistema que va a dar un robot que hace todo y todo medio mágico. Y como sabemos que la magia no existe, voy a hacer un poquito de un pequeño preámbulo de cuáles fueron las condiciones y las cosas que tuvimos en consideración previamente a instalar estos sistemas, cómo fue la instalación de estos sistemas y cuáles son los resultados actualmente que tenemos en estos sistemas instalados. Entonces, lo primero que voy a detallar es, bueno, a ver, ¿qué fue lo que nos trajo hasta acá? Básicamente todos nuestros sistemas están sometidos a un alto grado de intensificación y esa intensificación ha traído de la mano un alto grado de sistematización, mucha incorporación de hardware, puertas de selección y cosas por el estilo. Ahora, todo eso lo veníamos viendo claramente y se fue volviendo más popular cada vez en sistemas convencionales. Ahora, todo este tipo de hardware, tecnologías, empiezan a haber sensores y actuadores, también tuvieron una evolución muy importante, hasta llegar a la robotización y ahí ya estamos hablando de sistemas automáticos de ordeñe o en su sigla en inglés, Automatic Milking Systems. Entonces, como para desmitificar un poco algunas cosas y sacarle ese halo hollywoodense, digamos, al robot, básicamente hay cuestiones que son evolutivas de los sistemas de ordeñe y hay cuestiones que son algo revolucionarias, por supuesto. Entonces, una cosa es la revolución de no tener más contacto directo con la vaca porque tenemos un robot con todo su paquete de sensores, por supuesto, y todo lo que confiere a un robot, pero que finalmente lo más importante y revolucionario es que ya no tenemos contacto directo con la vaca, porque ahora tenemos un brazo que coloca las pezoneras y una cantidad de sensores que realizan el trabajo. Esa es la parte revolucionaria. Ahora, en definitiva, es la evolución de los sistemas de ordeñe. Nosotros arrancamos con los sistemas mecánicos por allá por los años 20 y 30, ¿ok? Hasta que llegamos a las salas de ordeñe grupal por los años 50 y a partir de los años 90 empezamos a tener una cantidad de sensores y actuadores como medidores de leche, retiradores automáticos, etcétera, que también fueron evolucionando, llegando incluso en sistemas convencionales a tener por el año 2015 alrededor, sistemas que tienen todos los sensores mencionados, más el retirado de ordeñe automático con el sellado automático. Y básicamente nosotros concebimos que el robot de ordeñe viene a continuación de eso, el robot hace todo lo que hacían todos los sistemas anteriores, más colocar automáticamente. Y seguramente en el corto plazo vamos a tener un nuevo escalón de avances tecnológicos, que le vamos a poner 2019 o 2020, donde vamos a ver rotativos automáticos, donde vamos a colocar en esa franja ya todos los sensores de células somáticas que estamos agregando a los robots, etcétera, etcétera. Pero es muy importante de que hay muchas cosas, y me gusta transmitir, de que en realidad cuando llegamos a un robot hay una cantidad de información, hay una cantidad de conocimiento que viene y que ya tenemos como capital de haber trabajado con los sistemas convencionales, que es muy importante no olvidarnos y no pensar de que todo es tan mágico. Básicamente eso va a implicar de que si nosotros tenemos más sensores vamos a tener mucha más cantidad de datos. Pero esos datos son datos. Para convertir eso en información es muy importante y está de la mano de los desarrollos y de los desafíos que tenemos la utilización de sistemas de gestión. Vamos a tener cada vez más software, aplicativos móviles, una gran cantidad de periféricos. Muchos de esos periféricos van a ser fuera del robot, pero muchos de esos periféricos y sensores están dentro del robot y son inherentes a la parte robótica. Entonces ya estamos hablando de un concepto que es management de precisión, donde trabajamos muy fuertemente, no solamente en el manejo de los periféricos antiguos, sino que trabajamos incluso en esa teoría, en esta nueva era de sensores y actuadores, manejando los dispositivos por medio de algoritmos. Entonces, y yo lo subrayé ahí, tenemos un gran uso de las herramientas de gestión y yo subrayé el tema uso. Hay una cantidad de software de gestión y de herramientas de gestión, pero quiero remarcar el tema uso porque en realidad el uso es lo que el procesamiento y uso se vuelve clave a partir de ahora. Entonces, no me voy a poner muy etimológico, pero básicamente es importante entender la concepción de un sensor y un actuador. A grandes rasgos, un sensor sensa, básicamente detecta magnitudes
físicas, químicas y de las que se puedan imaginar. Y el actuador, finalmente, luego procesado, lo que el sensor sensa, es el que va a tomar determinadas acciones, digamos. Un ejemplo, para ponerle botas de goma, como dice, lo voy a citar a Juan Manuel Ramos, poniéndole bota de goma, básicamente una puerta de selección es un sensor, es una antena que detecta una vaca, y esa vaca si se tiene que apartar, va a tener un actuador que es un cilindro que mueve una puerta y va a seleccionar esa vaca. Ahora, estamos hablando mucho de sensores, actuadores, datos, información. Todo esto también se enmarca en cosas que están súper estudiadas. Entonces nosotros utilizamos mucho esto del círculo virtuoso, del ciclo de vida de la información, donde nosotros recibimos una cantidad de datos, esos datos hay que convertirlos en información, hay que procesarlos y aplicarles conocimiento para tener acciones, analizar resultados y darles valor. Y así retroalimentar ese círculo virtuoso. Entonces yo voy a citar, y más allá de todo lo que está descrito ahí, básicamente hay algunos conceptos que son fundamentales. Y, por ejemplo, me voy a detallar solo en lo que subrayé en la parte inferior, que es muy importante, como decía, y lo cito acá, Woodman en el 85, y que esto es muy importante en el ciclo de vida de la información, justamente es eso. O sea, es un proceso en el cual nosotros vamos a obtener información. La información tiene que ser adecuada. Tiene que tener un costo adecuado, en tiempo y lugar adecuado y para tomar las decisiones adecuadas. Y por supuesto que sí, en este tipo de sistemas tiene que ser en tiempo real. Todo esto me enmarca a mí para decir que la integración es fundamental. No puedo tener una puerta de selección standalone con un equipo ordeñe que no se comunica con nada, con un software que bajé de internet. O sea, la integración es fundamental. Es donde se produce la sinergia y donde nosotros vamos a tener realmente el potencial de sacarle provecho a la cantidad de datos que recibimos y convertir en información. Entonces nosotros tenemos una cantidad de equipos, y esto no es solo de robot. El robot es uno de los que tenemos aquí. A ver, que estoy tratando de tener el marcador. Tenemos aquí el robot, pero en realidad ya venimos con mucha experiencia de conectividad y de integración, donde tenemos, por supuesto, software, donde tenemos conectados tanques de frío, puertas de selección, hasta los pulsadores, collares y podómetros para censar rumia y actividad y detectar celo, etc. Entonces, es muy importante concebir esta toma de datos dentro de ese ciclo de vida de la información. Y acá van a ver algunas fotos, y justamente, y es para desmitificar un poco al robot y terminar el robot en todo lo que el robot realmente hace diferente. Nosotros tenemos una gran adquisición de datos. Ahora con el robot tenemos muchísimas más. Pero también tenemos árboles de decisión que necesitamos cargar para que la información se procese automática o semiautomáticamente. Entonces tenemos árboles de decisión a los cuales le agregamos algoritmos. Vamos a ver en la próxima diapositiva de qué estamos hablando más o menos. Necesitamos que todo ese conocimiento se traduzca en una acción. Esto es una pantalla en una sala convencional, donde cuando entra una vaca que está en tratamiento, se analiza por medio de este árbol de decisiones y ese algoritmo, y me dice, tal vaca que está en tratamiento, ahora le toca tal tratamiento. ¿Ok? Básicamente es empezar a eliminar el cartoncito del antibiótico por sistemas ya más automatizados. Y estos sistemas convencionales por ahora. Después, obviamente, un operario va a tener que tomar una acción, en este caso. Y luego hay una cantidad de análisis y hay personas y equipos multidisciplinarios que tienen que darle valor a eso y que tienen que retroalimentar este ciclo de vida de la información. Esto es una foto y esto es una diapositiva que incluso usamos en el Congreso de RELIM, de la Red Latinoamericana de Investigación en Mastitis, y acá ven a gente de INIA, nos ven a nosotros, ven a Elena de Torres de Facultad de Veterinaria. Entonces, esto es muy importante porque el mensaje es, tenemos una cantidad, tenemos un capital muy grande en el camino recorrido cuando llegamos a la robótica. Esto es un algoritmo solamente para mostrarlo. Esto tiene dos partes. Tiene la parte donde uno puede ver la amenaza de algo casi inentendible y tiene la parte versátil donde uno dice, ok, entonces realmente debe ser interesante manejar este tipo de cosas. Para nosotros las empresas lo es, porque cada sistema de producción, cada tambo, o cada lechería, depende del país que ustedes estén, requiere de la adecuación de estos algoritmos. Automatizar al máximo e intensificar el management y tener management realmente de precisión implica manejar este tipo de cosas.
Esto no es una amenaza para el operario, no es una amenaza para el tambero o para el empresario lechero. Esto es una oportunidad que tenemos nosotros, las empresas, quienes damos soporte, justamente de customizar al máximo nuestros equipos. Nuestros equipos y nuestros sistemas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de management de precisión, tenemos mucho más sensores, actuadores y muchísima más gestión. Tenemos mucho más información, muchísima más precisión y mucho más manejo. El sistema debería ser mucho más estable y, por supuesto, esperamos siempre mejores resultados. Cuando hablamos de estos algoritmos, y en todo lo que vengo hablando, imagínense, si yo no hubiese hecho estas aclaraciones, estamos hablando de sensores que generan, estamos hablando del famoso Big Data, que ya es muy famoso, y entramos en ese Big Data, Smart Data. Lo que estamos haciendo justamente es poniéndole bota de goma y llevar a la aplicación de esta enormidad de información, de datos y convertir en información. Ahora, estos algoritmos, para muchos de nuestros sensores, de los sensores que tenemos instalados en los robots actualmente, sucede lo siguiente. Muchos de estos sensores lo que hacen es medir cuestiones indirectas. Voy a poner un ejemplo. Conductividad eléctrica para detectar mastitis subclínicas o tasas de actividad, etcétera, para detectar celos. Son medidas indirectas. No estamos midiendo ni células somáticas, salvo, en el final de la charla vamos a ver los nuevos sensores, ni estamos midiendo hormonas para detectar que una vaca está en celo. Con lo cual necesitamos evaluar los algoritmos que están procesando automáticamente la información. Y eso se hace por medio de matrices de confusión. Sin ir más lejos, básicamente tenemos los positivos y los negativos de las vacas que tenemos alarmadas y esperamos en este tipo de sistemas un 70-80% de exactitud. Siempre que tengamos un listado de vacas, vamos a tener 10 vacas, de las cuales 7 u 8 están en celo, por ejemplo, y vamos a tener 3 o 2 que no lo están. Y así funcionan. Dicho todo esto, hay una cantidad de cosas que hay que hacer, hay una exigencia de gestión muy importante y al mismo tiempo aparece, y justamente y avala esto de que es muy importante la integración, la versatilidad no es una amenaza, es una oportunidad respecto a las cosas que podemos manejar, y los equipos multidisciplinarios de trabajo, más el soporte que se pueda dar desde los proveedores, es fundamental. Ahora, ahí entramos en otro concepto, porque esa es la diferencia entre automático y autónomo. Los robots de ordeñe es un ordeñe automático, pero no es un sistema autónomo. Ni el ordeñe, ni todos los periféricos que conforman el sistema como tal. Entonces es muy importante entender de que un robot es un sistema automático, pero no es autónomo. Entonces hay todo ese trabajo que estábamos hablando que hay que hacer. Obviamente el robot termina siendo un dispositivo clave, pero no es el único componente de un sistema de ordeño automático. Y bueno, como ya hablé de una cantidad de componentes dentro de los cuales está el robot, pero tenemos la detección de celo, monitoreo de rumia, monitoreo de tiempo descansando, puertas de selección, otros robots, por ejemplo, el robot para arrimar la comida en las pistas de alimentación, sea Freestall o Compost Barn o cualquiera de esos. Tenemos sensores de células somáticas, tenemos pulsación dinámica, por ejemplo. Voy a explicar cada uno de estos ahora cuando empiece a desarrollar la parte más potente de la presentación, digamos. Entonces, todo eso nos llevó a un punto previo a la puesta, a la instalación de los primeros robots, al aterrizaje de los sistemas. Entonces, nosotros teníamos una cantidad de información, en nuestras latitudes no había información, entonces nos basábamos en paradigmas que vienen en realidad del hemisferio norte, ¿ok? Entonces, esto fue una recomendación de mi señora de que ponga lo que es un paradigma, porque voy a hablar mucho de esto. Es un conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar. Les diría que en esa cuotita de la descripción me voy a basar. Nosotros sí nos cuestionamos y nos cuestionamos permanentemente para establecer los correctos índices e indicadores a perseguir en la búsqueda de los mejores resultados de los sistemas. Entonces, la dinámica que hay detrás de los sistemas automáticos es realmente importantísima. Entonces, me creé como este mapa del concepto del título de la charla, más algunos puntos a profundizar. Entonces, como el título es la experiencia de la introducción de los robots de ordeñe en nuestro sistema de producción, me tomé de que respecto a la experiencia que no teníamos en Latinoamérica, nos basamos en los paradigmas. Y dentro de esos paradigmas tomé algunos tips. Uno, respecto a mano de obra. Todos hemos escuchado temas de robot respecto a mano de obra. Otro fundamental, la tecnología. Otro, los diseños.
todo lo que no tiene que ver directamente con la tecnología, pero tiene que ver con el sistema e impacta directamente y sustancialmente en el desempeño final. Ya se habló incluso alguna cuestión de cow comfort y todo lo demás. Y finalmente, por supuesto, el desempeño. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Qué indicadores tenemos? ¿Cómo los estamos manejando? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Manejando es evaluando y monitoreando. Entonces, estas son algunas fotos. Dejé videos para el final de la charla para no distraer fundamentalmente, pero hay algunos videos al final. Como pueden ver, yo obtuve información de los sistemas que tenemos instalados en Latinoamérica de Compost Barn, que ven acá está el robot y acá está en Compost, este es el centro de ordeñe. Sistemas pastoriles, acá ven las vacas, no se ve el robot está en un galponcito que está acá, vacas que van y vienen. En todo caso, todos los sistemas voluntarios. Y acá un freestall. ¿Ok? Acá están los robots y acá están las vacas en el freestall. Y acá aproveché a poner una foto del robot que empuja la comida, el arrimador de comida. Entonces, comencemos con el tema de la mano de obra. Antes teníamos una cantidad de trabajo físico, por supuesto, y hoy ya hice la introducción, hay una cantidad enorme de gerenciamiento, o sea, el tiempo ocupamos principalmente en gerenciamiento. Esta foto de anotarse en la mano, capaz que la han visto o no, pero sí han visto anotar en el cartoncito del frasquito de los antibióticos. Y hoy esta foto incluso ya es casi vieja, porque hoy ya usamos todo en el celular. Los aplicativos me van a traer toda la información al celular. Y hay algunas cosas interesantes. Esta es la parte paradigmática. Esto es la información que traíamos del hemisferio norte, que sin ir al detalle está claramente representando, bueno, cómo baja, cuando uno pasa a un sistema convencional a un robot, cómo baja la carga de trabajo y las horas invertidas en el ordeñe propiamente dicho, y cómo aumenta la cantidad de horas y el trabajo delante de una computadora. Después hay una cantidad de cosas más respecto al servicio, a la limpieza, etcétera, etcétera. Pero digamos que eso es lo más fuerte. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar los ejemplos que tenemos de nuestra región, en los sistemas que les acabo de mencionar, y evaluar, bueno, ok, cuál era la teoría, cuál era el paradigma del cual habíamos empezado y en qué situación estábamos actualmente. Y sin explayarme mucho en esta parte, hay dos conceptos clave. Primero, la cantidad de horas, y el segundo, qué pasó con las personas. Entonces, voy a ir al resumen donde tenemos las horas diarias por robot. Teníamos una teoría de que íbamos a utilizar por robot 1.9, póngale 2 horas por robot, ¿ok? Para el personal. Y nosotros tenemos en sistemas pastoriles más o menos parecido, un 2.25, y en sistemas ya encerrados de compost de 3 horas por robot. Esto no es lineal, esto es para 2 robots, esto no es lineal si ustedes van a pensar en que van a poner un sistema robótico, un compost, y en vez de tener 2 robots tienen 4, esto no es lineal. Seguramente aumente, pero aumenta en una proporción mucho menor. Un tipo que está limpiando una cámara y cambiando un filtro es lo mismo. Muchas de esas actividades es más o menos lo mismo para 2, 3 o 4 robots, siempre y cuando estén más o menos en la misma zona o en el mismo centro de ordeñe, llamémoslo así. Entonces el escenario es que tenemos mucho más trabajo en la computadora, que hay algo vital, que es el cambio en el contacto con las vacas, que ahora es indirecto, lo tenemos, pero es indirecto, que hay 24 horas de disponibilidad o de requerimiento de atención, que el mantenimiento es algo muy importante, pero esto no es para el tambero, esto es respecto a las empresas. El mantenimiento fundamental es regular y es mandatorio. La limpieza regular, hay un nuevo diseño también de las rutinas y de todas las actividades diarias. Y diciendo esto, también hay que decir de que la dinámica del funcionamiento de las vacas y hasta por efectos climáticos produce cambios, y es muy importante contemplar de que no solamente hay un nuevo diseño de las rutinas, sino que hay una dinámica en el cambio y adecuación de las rutinas permanentemente. Y que eso también repercute directamente en los resultados. También tenemos unas actividades nuevas en estos sistemas, por supuesto, que es todo el gerenciamiento de galpones. En el caso de ser sistemas encerrados, potreros y o corrales, limpieza de cubículos, manejo de vacas especiales, que empiezan a tener un ítem aparte dentro de las cosas que hay que hacer. Hay cosas que a mí me gustaron mucho los resultados que hemos tenido. Una, respecto a la mano de obra, sí, por supuesto. Ahora hay mucho menos carga horaria en las actividades de, entre comillas, ordeñe, porque ya no ordeñamos. Atendemos al robot y hacemos algunas cosas satélite alrededor del robot. Pero hay algo impresionante que a mí me gusta mucho y por eso elegí transmitir y puse la parte de mano de obra en la presentación.
es que todas las personas que trabajaban en estos tambos siguen trabajando en estos tambos. No solo que siguen trabajando, sino que suceden dos cosas. Uno, tienen mucho más tiempo libre de no dedicarse al centro de ordeñe y realizan otras actividades dentro de los establecimientos, pero están ahí. Y básicamente están ahí porque todos lograron y pudieron manejar este sistema, manejar los robots, manejar reportes. Algunos debieron ser se tuvieron que sintetizar y otros no, al punto tal de que, por ejemplo, tenemos un reporte X de vacas que hay que revisar y bueno, básicamente se setea para que se imprima a tal hora un reporte y el tipo lo que hace es levantar una hoja donde está la lista de las vacas. No es que tenga que ponerse ni a programar ni a hacer cosas demasiado más sofisticadas que ese tipo de cosas. Pero todas las personas alcanzaron un nivel suficiente como para manejar el sistema. Y eso para mí fue una sorpresa muy grata, digamos. No hay una amenaza importante en el recambio de las personas cuando uno pasa a un sistema automático de este tipo o a incorporar robot en el sistema. Luego, otra puntualización importante, tenemos experiencias diversas respecto a las modalidades de trabajo de asesores y servicios. Voy a poner un ejemplo también. Veterinarios clínicos, inseminadores, nutricionistas. Que uno ponga un robot no quiere decir que uno va a tener un batallón de especialistas sentados atrás de un robot como si esto fuese un pit de Fórmula 1. No, no es así. A tal punto de que tenemos inseminadores de algunos de estos tambos que tienen su aplicación en el celular, todos usan la aplicación, operarios, asesores, proveedores, todos usan las aplicaciones, y el inseminador directamente recibe la alarma de que tiene determinadas vacas apartadas por una puerta de selección, va hasta el tambo, cuando llega sabe cuáles vacas son que tiene que inseminar con todos los datos necesarios para tal tarea. Y con informaciones anexas, bueno, los días de lactancia y todo ese tipo de informaciones. Entonces, digamos que hemos logrado amalgamar muchas de las cosas de prácticas culturales a los sistemas automáticos. Y yo creo que eso ha sido fundamental para el éxito de los sistemas. Entonces ya vimos, teníamos algunos paradigmas y cosas nuevas. Dentro de esos paradigmas no hay grandes cambios de personal y se adecuó todo, la verdad que mucho mejor de lo que nosotros habíamos esperado en función de la información que teníamos anterior a la incorporación de los robots. Ahora pasamos a la tecnología. Respecto a la tecnología, nosotros en los sistemas convencionales teníamos ya cosas muy importantes. Teníamos conductividad, pero era un pool. Nosotros teníamos conductividad a los 4 cuartos. Con suerte, con identificación, y sabíamos cada vaca en cada ordeñe, la conductividad que tenía, teníamos las medias, cuando hay desviaciones, y lográbamos resultados muy interesantes. También manejábamos los flujos de leche, cantidades de leche, etc. Ahora, cuando pasamos a la robótica, incorporamos un dispositivo de esta dimensión tecnológica, hay cosas que cambian totalmente. Por ejemplo, ahora, voy a hablar del caso del robot que nosotros incorporamos, que es el robot de GEA, ordeña por cuartos, o sea, coloca por cuartos, ordeña por cuartos, retira por cuartos. Entonces ya el individuo ya no es la vaca, el individuo cuando hablamos de ordeñe es el cuarto. Entonces tenemos conductividad por cuarto, flujo de leche por cuarto, cantidad de leche por cuarto y tenemos un sensor de color que también evalúa cuarto a cuarto. Eso es para un robot básico. Ahora, a los robots, y por eso yo les decía que en el gráfico me va a faltar agregar una barrita, vamos a poner el robot Plus, o el robot con el máximo de tecnología. Bueno, estos robots Plus tienen exactamente lo mismo más. Sensor de células somáticas, pero por cuarto. Yo sé cuántas células somáticas tiene cada vaca en cada cuarto, en cada ordeñe. Tenemos tiempo comiendo, tenemos collares de con tiempo comiendo. Evaluación de la rumia, medición de la rumia y evaluación de la rumia, tiempo descansando y por supuesto, que ya es un commodity en estos collares, las mediciones de actividad para la detección de celos. Entonces, básicamente estamos hablando de una nueva generación de sensores. La barrita famosa que me falta agregar en el gráfico, ¿verdad? Es una nueva generación de sensores y actuadores. No estamos hablando más de alta tecnología cuando hablamos de una puerta de selección o cosas por el estilo. Ya hemos ido mucho más allá. Dentro de los paradigmas que había, y voy a tomar de ejemplo, respecto a las tecnologías, la tridimensionalidad, el eje X, Y, Z, esa tridimensionalidad, donde entonces yo coloco y tengo un láser, no. Ya estamos trabajando con cámaras 3D. Entonces hay muchos de los paradigmas de vacas que no se iban a adaptar, que realmente han caído por la borda. O sea, lo que ustedes están viendo ahí es cómo ve el robot una ubre y cómo ve
pezón a pezón, y lo que ustedes ven en color no es editado por mí. Así identifica el contorno de cada pezón y así es que logra realizar una colocación. Y aquí sí me voy a tomar un segundito y les voy a mostrar un video. Les voy a mostrar un video, si logro salir un segundito de aquí, ok. Esperen un segundito que me quedó el puntero. Ahí tienen la colocación. ¿Ven cómo ve la cámara? Eso es una cámara 3D. Realizando una colocación. Pezón 1, pezón 2, pezón 3 y pezón 4. Mientras ven el video, ¿qué es lo importante de todo esto? El promedio y el indicador que estamos manejando, que es uno de los indicadores que manejamos y es fundamental, es el tiempo de colocación. Nosotros estamos manejando entre 30 segundos y 40 segundos y ya lo vemos como desviado cuando pasamos de 40 segundos en la colocación de los 4 cuartos en una vaca. Evidentemente tenemos un equipo de altísima tecnología que obviamente nadie lo pone por hobby, que tiene que tener una tasa de repago y que tiene que, justamente, este tipo de cosas se amortizan en base a leche y a cantidad de vacas que uno ordeña. Lo podemos discutir en el momento de las preguntas, qué es lo que va primero, porque es discutible. Si los robots ordeñan N vacas o si ordeñan N cantidad de litros de leche. Eso es importantísimo. Pero es fundamental, imagínense una diferencia importante entre 30 segundos de colocación a 1 minuto o a 2 minutos de colocación. O sea, 1 minuto y media de diferencia por vaca, cuando un robot estamos logrando que ordeñe entre 150 y 180 veces por día. O sea, hay una diferencia sustancial. Todo lo que estamos haciendo se va a multiplicar por cientos y la diferencia en el correr del día y en el desempeño del sistema es radical. Luego tenemos nuestros sensores de células somáticas. Discúlpenme si me pongo como así como fanático, pero soy fanático de los sensores de células somáticas. Estos sensores van dentro del robot, por supuesto, y van a sensar las células somáticas, pezón por pezón, ordeñe por ordeñe, vaca por vaca, obvio, ¿ok? Funcionan bajo un principio de permeabilidad eléctrica. La verdad es un invento patentado, y dentro de las cosas fundamentales, no tiene mantenimiento y no lleva reactivos. O sea, un dispositivo de este tipo, porque también estamos acostumbrados a mucha ciencia ficción, pero que luego, bueno, la evaluación del costo extra sobre la máquina. Esto viene con la máquina y esto luego no lleva ni mantenimiento ni reactivos. Dicho esto, yo esto no lo voy a ampliar, es interesantísimo, pero como voy a ampliar al final, lo voy a dejar como stand-by y lo conversamos en el estudio de casos porque hay experiencias muy interesantes con esto que les voy a detallar. También tenemos pulsación dinámica. Yo lo puse entre paréntesis porque iba a agregar una cosa, otra. Hay muchas personas que les interesa la temática, pero en realidad no están muy interiorizados de cómo funciona ni siquiera un pulsador. Sabemos más, en el más o menos. Los que estamos en el rubro, por supuesto. Entonces, más o menos les voy a explicar. La función de un pulsador es hacer que la pezonera se abra y ordeñe, que la pezonera se cierre y masajee el pezón. Y eso tiene ajustes muy puntuales y muy detallados en cuanto a relaciones de pulsación, etcétera, para masajear lo suficiente como para no tener problemas de calidad de leche ni estar agrediendo al pezón. Ok, ¿qué pasa? Ahora nosotros ordeñamos individualmente. ¿Y saben lo que sucede? Nosotros tenemos un momento donde la pezonera está cerrada que no está ordeñando y un momento abierto donde sí está ordeñando. Entonces lo que más querríamos, y ahí vienen los paradigmas versus lo que está pasando, si nosotros la tuviésemos abierta todo el tiempo, el problema que tenemos es que vamos a lastimar el pezón. Entonces necesitamos cerrar y abrir. La diferencia actual con pulsación dinámica es que como nosotros tenemos todos estos sensores y por pezón, nosotros sabemos cómo es el flujo de leche segundo a segundo, pezón por pezón. Cuando logramos tener altos flujos de leche, la fase B, que es cuando la pezonera está abierta, se incrementa y tengo mucho más tiempo la pezonera ordeñando y menos tiempo masajeando, porque mientras yo tengo flujo de leche, no estoy lastimando la punta del pezón. ¿Qué pasa con esto? Imagínense. Y pasa que una vaca que puede demorar 6-7 minutos en ordeñarse, independientemente de sus flujos promedio evaluados en un sistema convencional. Traemos a un robot y nosotros disminuimos los tiempos de ordeñe de 6 minutos a 4 minutos. De 7 minutos a 4 minutos y medio, 5. Otra vez, eficiencia. Es un equipo de alta tecnología. Son muchas cantidades de litros de leche que puedo cosechar por día o más vacas que puedo ordeñar por día. Son realmente avances tecnológicos aplicados en los robots que hacen que el robot
finalmente, yo primero le quité todo ese halo de magia, finalmente tenga todo ese protagonismo tecnológico y cuasi hollywoodense. Entonces ya vamos a hablar del tema de los diseños. Para los diseños hay una cantidad de cosas, por supuesto, que de los paradigmas no tuvimos que cambiar mucha cosa, aplicamos tal cual, pero también hay muchísimas cosas que tuvimos que adaptar. Básicamente, cuando hablamos de los boxes y de escalas medianas a pequeñas, estoy hablando de 500, 700, 800 vacas para abajo, de ahí para arriba vamos a hablar de otra cosa y lo vamos a ver al final. Estamos hablando de sistemas tipo box y vamos a estar hablando de sistemas, en la mayoría de los casos, casi siempre, voluntarios. En ese caso, en los sistemas voluntarios es clave los estímulos positivos para que las vacas se muevan y vayan al robot. Por eso los robots siempre dan de comer. ¿Qué pasa? Eso lo vamos a lograr siempre y cuando una cantidad enorme de cosas funcionen bien. Y de hecho hay un punteo a continuación. Cualquier interrupción ilógica para una vaca en el medio de su rutina, en el medio de sus paseos por el sistema para llegar al robot, va a hacer de que las visitas voluntarias disminuyan y va a repercutir directamente en los resultados del sistema y en la eficiencia del sistema. Entonces, el diseño es fundamental. Es fundamental. De hecho, cuando hablamos de un proyecto, estamos hablando siempre de la evaluación de un sistema actual, convencional seguramente, en la adecuación del sistema a un tambor robótico, acostumbramientos y cosas por el estilo, y ya les diría que la clave es, y todos los esfuerzos están siempre puestos en el diseño. Hay mucho del partido que se juega al momento del diseño. Y como pueden ver, o sea, es una obviedad, pero el nivel de profesionalismo que hay detrás de los equipos de trabajo, o sea, multidisciplinario de las empresas, hace de que ustedes no van a encontrar nunca un planito a mano alzada ni cosas por el estilo. Esto lleva a evaluaciones de gran alto nivel. Entonces, la orientación de los galpones es fundamental. Las pendientes son fundamentales. Si hay loop o no dentro del sistema, dentro de los caminos normales de las vacas, es fundamental. Las distancias dentro de las estructuras donde ponemos las cosas son fundamentales. La luz es fundamental, la ventilación es fundamental, el agua, dónde, cuándo y cómo ponemos el agua es fundamental, el ancho y el largo de los pasillos es fundamental y el manejo de fluentes, por supuesto, va a ser fundamental. Con lo cual hay una cantidad de cosas que eran paradigmas y que se aplican y se adaptan bastante bien, pero siempre requieren de una adaptación y cada sistema es distinto a otro. Nunca o casi nunca vamos a tener un copy-paste. Hasta las variables climáticas nos hacen rever una cantidad de situaciones en nuestros proyectos. Cuando hablo de nuestros, productor, proveedor, etc. Entonces vamos a pasar al desempeño. Les voy a mostrar algún ejemplo de la práctica. Obviamente los sistemas de gestión son claves y las distintas herramientas gráficas, herramientas de reporte, herramientas de todo tipo son fundamentales. Ven claramente, ahí están viendo desde gráficos normales de línea a gráficos de dispersión y de reportes escritos. Y algo muy interesante es que cuando hablamos de sistematización, organización y árboles de decisión, eso se plasma incluso a cómo se organiza el software que manejamos. O sea, uno entra a un software y el software te dice qué es lo que tenés que mirar diariamente, te dice el orden en el cual tenés que mirar las cosas y te relaciona distintas partes de las fuentes de alimentación de datos que tenés para poder linkear. Miren cómo les voy a mostrar. Tenemos reportes de este tipo para tener una lista. Esta es la lista de vacas, por ejemplo, con incremento de conductividad. Acuérdense que detrás de esto hay una matriz de confusión que está siendo evaluada periódicamente por nosotros, el proveedor, para decir, bueno, estamos bien, estamos en un 70-80% de exactitud, o cómo vamos con respecto al algoritmo que está dando una cantidad de vacas a revisar diariamente, ¿ok? En este caso, es un listado que me reporta todos los días qué vaca tiene, esto es robot con mediana tecnología, sin el sensor de células somáticas todavía. Cómo está comportándose la conductividad cuarto por cuarto, vaca por vaca, me está diciendo, mire, señor, usted tiene estas 19 vacas que debería revisar. Son medidas indirectas, funciona todo lo que ya hablamos, pero tiene que venir alguien con el conocimiento para evaluar qué vaca es la que está realmente a hacer un CMT, por ejemplo, decir, bueno, si ese cuarto realmente está jodido o no, está como para tratar o aún no, etc. Ahora esto también me va a otorgar, linkeado con ese mismo reporte,
cómo es el comportamiento del pezón. No solamente tengo la lista de qué vaca y qué pezón, sino cómo es el comportamiento del pezón. Lo vemos acá. Entonces, esto potencia estas herramientas potencian muchísimo la capacidad de decisión. Ahora vamos entonces a algunos casos. Y acá sí voy a aterrizar un poco con el tema de las células somáticas. Ahí tengo un ejemplo de una vaca que tiene una cantidad de desviaciones en sus cuartos en conductividad. Y también es importantísimo, por eso lo muestro acá, pero también estamos viendo, y como pueden ver, de que hay una alteración importantísima en su rumia, de que por ese motivo también estamos viendo que aumentó muchísimo y tiene alarma en el tiempo inactivo y que también fue afectado su tiempo comiendo. Todos estos datos cruzados potencian muchísimo la capacidad o generan una información muchísimo más fidedigna para la toma de decisiones. Seguimos diciendo de que esto no es autónomo, pero automatizamos al máximo posible. Y repito y recalco, la integración es fundamental. De nada me valdría tener una cosa por allá y otra cosa por acá. Ahora sí, ahora ya estamos hablando, y acá me voy a explayar un poquito. Yo vengo viendo mi cronómetro, me quedan 10 minutos, y voy a dejar mucho, y vayan anotando para el intercambio al momento de las preguntas. Por eso me voy a dejar tiempo para las preguntas. Esto es un reporte respecto del sensor de células somáticas que tienen los robots GEA. Ordeñe por ordeñe, cuarto por cuarto, pezón por pezón, llamémoslo como sea, donde los tenemos por clase 0 es de 0 a 200.000 células somáticas, clase 1, 250 a 500, clase 2 de 500 a 1000, y después más de 1000, digamos, o sea, ya estamos hablando de una cuestión súper clínica a la cual no deberíamos haber llegado. A ver, a nosotros nos pasó, y acá tienen un ejemplo, así se muestran los reportes. Mire, señor, usted tiene estas 7 vacas que están reportando en tal cuarto una alarma de grado tal, y estamos viendo además que el flujo de leche se está comportando de tal forma. Los flujos de leche que los medimos con un sensor especial, los estamos comparando con sensores que venimos utilizando hasta ahora, donde junta los 4 cuartos de Sonicar, y no tenemos ni siquiera un 1% de desviación. Estos sensores han dado un resultado espectacular. Por ese motivo, estamos utilizando también la información de flujo por cuarto para cruzar con otras informaciones para potenciar la información que obtenemos. Entonces, este tipo de reporte, eso se ve medio, lo miro en mi otro monitor, no deben ver mucho los valores, pero ven, ahí lo que tenemos es el historial y ahí ven muchos ceros, miren acá. Acá ven muchos ceros. Ah, ok. Acá, entonces tenemos acá un grado, acá un grado 1, un grado 2 y acá 0, 0. Empezamos a ver comportamientos. Increíblemente, estamos haciendo un trabajo muy interesante y la doctora Elena de Torres, que además es muy amiga y es una referente en nuestras latitudes, por lo que sabe y por consiguiente también porque participa activa del RELIM, a nosotros nos despertó una inquietud infernal esto. Resulta que no solo todas las vacas que detectamos con los sensores están enfermas, sino que además cuando tenemos algún comportamiento de este tipo, es eso, es la interpretación del comportamiento. O sea, estamos viendo, espero que se vea bien, pero estamos viendo una vaca que tiene determinado comportamiento, que en un momento tiene una alarma, después no la tiene, etcétera, etcétera. Le hacemos cultivo y son vacas con áureos. Lo sabemos de libro, pero no lo habíamos podido visualizar a este nivel comercial. Deben haber muchos de ustedes ahí pensando en lo que les estoy diciendo. A tal punto que nos pasó de mandar a analizar y de repente no nos dé crecimiento en algún momento. A mí me sorprendió mucho, yo no soy especialista en calidad de leche, soy el chevo pibe de Elena, podemos decir. Entonces he aprendido mucho gracias a ella. Ahí me dice, no, Nacho, lo que pasa es que un 30% tenés de falsos negativos. ¿What? Entonces empezamos a trabajar mucho más profundo con estos sensores, porque en realidad en algunos puntos ya no estamos hablando de matrices de confusión para cuestiones tan indirectas, estamos hablando de una precisión infernal en este tipo de sensores. Y hago mucho énfasis en esto no solo por este sensor en particular, sino para que abramos la cabeza a la nueva generación de sensores que vino y estamos utilizando y a la que va a venir. Finalmente, lo importante de todo esto, y son los resultados. Nosotros tenemos sistemas pastoriles robóticos, sistemas de compost barn y freestall, y en todos tenemos menos de 200.000 células somáticas. Después empezamos a jugar, tenés menos de 200.000 células somáticas, pero estás tratando vacas o no. Bueno, básicamente estamos con menos de 3% de incidencia. En algún caso,
particular, pasamos hasta un año tratando 0 vacas. Eso no quiere decir que no había vacas enfermas. No habían agentes causales realmente graves y se dejó así para hacer algún otro tipo de manejo y algún otro tipo de investigación, incluso por nuestro lado. Sin ser, no estoy hablando de un instituto de investigación, estoy hablando de un campo comercial. A tal punto, como les acabo de decir, los recuentos bacterianos, bueno, menos de 30.000 siempre. Bueno, eso es fundamental. ¿Por qué cito los recuentos? Obvio, tiene mucho que ver con el equipamiento y su correcto lavado, obvio. También tiene que ver con el correcto lavado de los pezones y también tiene que ver con el diseño y con la época del año y las variantes climatológicas que tenemos en nuestras latitudes. No es lo mismo lavar un equipo de ordeña de este tipo con una cantidad de metros de tubería que con menos metros de tubería, ni es lo mismo en verano que en invierno. En cualquier caso, siempre logramos menos de 30.000 bacterias. Esto viene a colación también para cuando venga algún tipo de preguntas. Yo no lo menciono mucho ahí, no tiene mucho que ver para Latinoamérica, pero sépanlo. Este robot es el primer robot, hasta hace poco tiempo el único, pero no sé hoy si es el único porque no hice una revisión, pero era el único FDA aprobado por esa entidad norteamericana. Así que imagínense el grado de sanitización que tiene el equipo. El otro punto, en algunos sistemas incluso estamos haciendo secado selectivo. Para los que no saben, secado selectivo es utilización de sellador interno, pero sin utilización de antibióticos. Estamos trabajando con los robots, con los sensores de células somáticas, por supuesto, y haciendo secado selectivo. Y en todos los casos, en litros por vaca por día, más de 30 litros. Todo esto ha redundado en el manejo del análisis de laboratorio. Lo seguimos haciendo circunstancialmente. Les mostré ahí un ejemplo, algunos cultivos y algunos muestreos como para hacer un reseteo de la situación y alimentar con más información el sistema, pero les diría que mínimo estamos pasando del control lechero mensual, o pasamos del convencional de un control lechero mensual a un control cuatrimestral, si fuese el caso. Para esto también se automatiza, hay robots de sacar muestras, etcétera, etcétera. Estos son algunos indicadores que quería mencionar y que quería como que aprovechar para que vean y les surjan dudas, inquietudes o lo que sea, donde tenemos, ahí tienen los tiempos promedio de colocación. Estos son tiempos promedio, hay vacas que se colocan en 18 segundos. Esto es el promedio de todo un rodeo. De un rodeo, en este caso, de 257, 260 vacas, donde se producen 600 ordeñes diarios, 630 ordeñes diarios. 35 segundos de colocación, 30 litros promedio, 30, 30 y medio, 31. Promedio de cantidad de leche por ordeño, 13 litros, 12 litros, 13, 13. Promedio de duración del ordeñe, 4 minutos. Número promedio de ordeñes por vaca, 2.23. Y ahí hay algo que se cruza y que vienen viejos paradigmas de, tengo que llegar a 3 ordeñes promedio por vaca por día. No sé, puede ser que sí, puede ser que no. Tenemos rodeos que en algunos momentos bajan de los 30 litros. La justificación de 3 ordeñes diarios es para 30 litros o más, donde sabemos, y está publicado por todos lados, no lo cito acá porque no lo puse en la diapositiva, vamos a cosechar entre un 5 y un 15% más de leche. Está también publicado de que para menos de 30 litros no hay tal efecto. Con lo cual no es lineal de que si tengo un robot y si tengo un sistema de ordeñe tengo que ordeñar 3 veces por día. Porque si hay muchas vacas o hay una cantidad ponderable de vacas que no llegan a los 30 litros, ese indicador no va a dar 3 ordeñes diarios. Y finalmente lo que estamos utilizando es la cantidad de leche por ordeñe. Que por transitiva, por supuesto, si una vaca da 39 litros, se ordeñó 3 veces. Pero si se ordeñó 32, 33, se puede haber ordeñado 2.2, 2.3 veces por día. Si quieren discutirlo, en el momento de las preguntas, ideal y con gusto lo conversamos, lo discutimos. Esto no quiere decir de que 13 es lo mejor del mundo y que con 14 o 15 me conformo. No. Ojalá 10, hasta 11, 12 sigo mirando a ver qué pasa. Ajusto mis listados de vacas que voy a traer, las famosas vacas atrasadas o fetch cows, que tiene una cantidad de cosas que son también directamente relacionadas a cómo ajusté los derechos de ordeña de mis vacas en función de sus días en lactancia, de su producción. Entonces, es muy importante porque esto es muy redondo y hay que contemplar todo el sistema, y todo el sistema no es solamente los componentes del sistema, sino todos los indicadores y los factores alrededor del ordeñe también. El escenario futuro, cada vez más sensores, se los puedo decir por el contacto que tengo con investigación y desarrollo, esto no para y esto recién empieza.
cada vez más plataformas integradas, incluso con georreferenciación y con conexiones con cosas de fuera del ordeñe. Sistemas automáticos, incluso de alimentación, en Uruguay tenemos uno, los que quieran ver, no coincide de que tengamos alimentación automática en un sistema que tengamos robot. Es un sistema un rotativo que tiene alimentación automática, pero no tiene robot, pero la alimentación automática se viene. Y por supuesto, la perlita, nosotros no solamente ordeñamos por cuarto, sino que además cada robot son 2 máquinas de ordeñar. Una de leche buena y una de leche mala. Cualquier cuarto que tenga una desviación o se necesite desviar, se desvía el cuarto y no se tira el resto de la leche y los otros 3 cuartos, por ejemplo. Eso mismo sucede en los tambos robóticos rotativos. Se llama Dairy ProQ, el de GEA. Ya son sistemas que no son voluntarios, son para otra escala, de 800 a 1000 vacas para arriba. Podríamos llamarla los tambos más industrializados, donde nosotros tenemos una cantidad de puestos, pero ahí sí, a todos estos puestos, con toda la tecnología, los hacemos funcionar de otra forma, ya no es voluntario, sino que necesitamos una persona que lleve y traiga, pero ese rotativo en sí es un robot, con 2 máquinas de ordeña en cada puesto, donde no se necesita sacar las vacas en tratamiento, donde no se necesita sacar las vacas que están recién paridas con calostro, porque automáticamente toda esa leche se va a desviar, porque esto consta también de 2 líneas de leche, una línea de leche buena y una línea de leche mala. No me voy a tener el Dairy ProQ porque no es lo más frecuente, pero les doy la noticia de que hay ya 3 proyectos en evaluación en Latinoamérica de este tipo de equipamiento. Con lo cual la robótica, sin lugar a duda, podemos decir de que llegó y de que llegó para quedarse y que llegó para quedarse en todas las escalas de nuestros sistemas. Ahí les muestro una foto del robot, pero ahora, en el momento de las preguntas, les agradezco mucho la paciencia. No sé si le habré ganado a Netflix, no creo, pero si no se durmió nadie, me doy por satisfecho. Les agradezco mucho y les voy a pasar unos videos mientras conversamos sobre las preguntas que tengan para realizar. Perfecto. Ignacio, muchas gracias. Y nadie está dormido, todos están diciendo que excelente charla. Aquí hay mano de comentarios, muchas preguntas. Y bueno, vamos a arrancar con la primera. ¿Puede ser que al tener más estímulo de ordeñe aumente la producción de leche? Sí, es real. Pasan 2 cosas con la frecuencia de ordeñe. En niveles de 30 litros para arriba vas a cosechar más leche. Y en vacas que estén enfermas, sabemos que aumentar la frecuencia de ordeñe racionalmente va a colaborar mucho en la recuperación de esa vaca. Lo que más queremos es tener la mayor cantidad de ordeñes posibles. Lo que yo hablo de racionalizar eso es si yo no ordeño vacas con 4 litros, tengo mucho más capacidad de robot como para ordeñar otras vacas que van a justificar su ordeñe. Estoy hablando siempre de maximizar. Maximizar el uso de estas tecnologías lo hace muchísimo más rentable de lo que ya es aún hoy. Hay algo que sucede en ese aspecto que es lo siguiente. Hay 2 caminos en este momento. Nosotros tenemos máquinas que no son muy evolucionadas y sistemas que no están demasiado intensificados, pero que tienen salas de ordeñe muy obsoletas, con lo cual renovarlas no tiene un justificativo importante, pero son tambos que van a seguir en el sector y necesitan tener una sala nueva. Lo que sucede actualmente es lo siguiente. Uno dice un robot cuesta tanto dinero, pero cuando uno no puede comparar papas con boñatos. Entonces, cuando uno ve un robot que tiene un costo y uno ve una sala convencional con el máximo de tecnología convencional, o sea, que tenga medición de leche, que tenga un Apolo que sella solo, etcétera, etcétera, la diferencia no es tan importante. ¿Y qué sucede? Como son sistemas para funcionar todo el día y ordenar esa cantidad de veces que mencioné, hasta 150, 180 veces al día, ordeñes por día, sucede que yo necesito un centro de ordeñe mucho más chico. Entonces, la obra civil es mucho más pequeña. En nuestras latitudes, obras civiles, los galpones, el hormigón, no es barato. Y un centro de ordeñe para ordeñar 180 vacas es muy pequeño. Entonces, lo que sucede es que uno invierte en equipamiento, que tiene un rédito económico muy importante, e invierte mucho menos en edificaciones, en obra civil. Un proyecto para ordeñar 180 vacas robot, comparándolo con 180 vacas en un sistema convencional hoy, el proyecto vale más o menos lo mismo. Lo que hace el equipo no es lo mismo. Ya vieron todo lo que puede hacer un robot, o lo que hace un robot. Genial. ¿Qué sucede si se desprende una pezonera por causa del animal? ¿Se vuelve a colocar o hay otro método? Excelente. Cuando un animal patea la pezonera, por ejemplo, nosotros tenemos la medición de lo que dio ese cuarto.
hay indicadores y settings donde nosotros le ponemos cuánto es el mínimo que tiene que dar, y si no da esa cantidad de leche es un ordeñe incompleto. Hay una recolocación, y si el animal ya se quitó el resto de los juegos de ordeñe, pues colocará el último cuarto nuevamente y lo terminará de ordeñar. También puede pasar que la vaca sea súper nerviosa y los intentos de colocación no nos dé el tiempo. La vaca sale, sigue con derecho y la vuelve a ingresar al robot hasta que la pueda ordeñar. Bien. ¿Existe la posibilidad en un futuro de implementar robots en un sistema pastoril en el trópico con ganado cebovino, que es un poco más nervioso y sobre todo que se ordeña con ternero al pie? Me encanta esta pregunta y la agradezco. ¿Saben por qué? Porque uno a veces, yo que me apasiono, a veces parezco vendedor de autos, como decimos nosotros, que no se ofenda ningún vendedor de autos si hay alguno por ahí. El robot no puede hacer todo, y esto no está pensado para cualquier lugar ni para cualquier raza, sinceramente. Si ustedes me preguntaran, entonces esta pregunta viene muy bien, la verdad es que yo creo que para ese tipo de sistemas, yo creo que vamos a estar pensando más en escalas muy importantes, cuasi industriales de producción, y seguramente no estamos hablando de los boxes, sino que estemos hablando de los Dairy ProQ. Si hablamos de Dairy ProQ, la respuesta es sí. Si hablamos de este tipo de boxes, calculo que no, porque este tipo de boxes están concebidos más bien para sistemas voluntarios. Y ese tipo de ganado, conocemos bien cómo es el manejo, conocemos cómo es el trópico. No me imagino sistemas equino o las cruzas respectivas transitando voluntariamente para venir a un robot. Perfecto. Tal vez me equivoque, pero no lo veo. La respuesta sería no, pero la evolución de la lechería en esos sectores es para lecherías mucho más grandes, y sí vamos a ver Dairy ProQ en esas latitudes. Bien, aquí preguntan, ¿es decir que para implementar esta tecnología hay que adecuar todas las instalaciones y por lo tanto los costos de inversión serían más altos? ¿Se justificarían esos costos de inversión? Bueno, creo que parcialmente dije, ¿no? A ver, esto no está concebido para adaptar una sala convencional a un robot, y no estoy diciendo que no pueda llegar a suceder. Punto número uno. Pero sí les explico claramente de que implantar un tambo nuevo con lo que la obra civil requiere, etcétera, etcétera, para ordeñar N cantidad de vacas con un sistema convencional y con una máquina de ordeñar top tecnología convencional, les va a costar lo mismo que hacer un centro de ordeñe que tiene una obra mucho más pequeña y poner robot. La suma de la obra civil para un robot y el robot es muy parecida a la obra civil y una sala convencional para ordeñar la misma cantidad de vacas. Pero lo que hace un robot no tiene nada que ver a lo que hace un top tecnología de convencional de lo que estamos habituados. Ya vieron, todos estos sensores están concebidos para trabajar todo el día, o sea, están concebidos para ponerlo en un puesto de ordeñe que ordeñe 180 veces por día, 150 veces por día, no 50 veces por día. Bien. Y por último, hay otra pregunta que dice, ¿cuántas vacas puedo ordeñar para que el sistema robótico sea rentable? Aquí yo creo que depende, o sea... Sí, pero tengo una formulita. Tengo una formulita, porque también yo mismo a veces me entusiasmo tanto que necesito yo mismo convencerme, y los números son números. A ver, y de hecho esto tiene una connotación muy importante. Voy a decir el caso de Uruguay, por ejemplo. Miren, nosotros lo que hicimos fue lo siguiente. Hay sistemas que se intensifican, pero cuando se intensifican pasan a un tercer ordeñe, entonces hago un compost barn, tengo mis vacas, y ahora, bueno, mis vacas dan más de 30 litros, listo. Entonces tengo que contratar un matrimonio para que ordeñe un tercer ordeñe, porque antes no hacía tercer ordeñe. Es una limitante importante. Resulta que si yo pongo robot, lo que sucede es lo siguiente. Bueno, el tercer ordeñe lo voy a tener, es lo que voy a buscar para las vacas de esa producción. Contando 60, 65 vacas, no hablamos de la capacidad solo en vacas, hablamos de litros, 2.000, 2.500 litros, perfectamente ordeño con un robot. De ahí, si ustedes tienen vaca de 20 litros, vaca de 30 o de 40, es la cantidad de vacas que van a ordeñar. Pero piénsenlo en litros. Cuanto más eficiente, también más litros. Entonces, pensándolo en litros, el tema es el siguiente. Terminamos por transitiva hablando de vacas, sean esas 60 o 65, estamos hablando de 30 litros promedio que le voy a cosechar un 10% más, a 30 a 35 centavos el litro de leche, me da unos $16.000. Hoy esos $16.000 multiplicado por 5 años, el robot se pagó solo.
Con la diferencia, solo con la diferencia. A ver, esto no es de demagogo. En eso 10% también hay algunos costos, pero me parece que la cuenta les puede explicar claramente de que cuando lleguemos a un nivel de intensificación tal que requiero sí o sí pasar al tercer ordeño, etcétera, yo les puedo asegurar hoy, de así como yo no creía que íbamos a tener tantos autos eléctricos y estoy viendo que para el 2030 todos van a ser eléctricos, o sea, producto de esta intensificación, los robots van a estar incluidos en cada vez más tambos de los que ustedes conocen por los motivos que acabo de mencionar. Bien, Ignacio, antes de irte, quisiera hacerte una pregunta que me pareció interesante que hicieron en el chat y es, ¿cuál es la diferencia de litros en ordeño tradicional al robótico? No hay una cantidad de litros inherente al sistema, o sea, nosotros tenemos, y por eso a mí me puse esa gráfica. A ver, lo correcto y lo racional sería intensificar, si tenemos hoy un sistema convencional y no tenemos otro driver para ir al robot que sea la producción, deberíamos implementar un buen sistema que incluya incluso una buena recría, buenos indicadores reproductivos, porque ¿saben lo que pasa? Y esto sería justamente... El sistema debería generar la necesidad de tener un robot. ¿Me entienden? Tener un robot no es una imposición, es una solución a un requerimiento del sistema. Eso es fundamental. Esa es la concepción natural y sana con la cual deberían introducirse los robots en los distintos sistemas. Y les voy a poner un ejemplo. Hay muchos paradigmas también. No, hay vacas que no se adaptan, ya vimos. Colocarle coloca a cualquiera. Pero cuando estamos hablando de problemas de conformación de pezones, estamos hablando de que no tengo no tengo una correcta recría que me dé una correcta cantidad de reposición y que no puedo refugar esas vacas. Porque esas vacas no deberían estar ni siquiera en un sistema convencional. Una vaca con problema de conformación va a tener también un ordeñe complicado en un sistema convencional. La diferencia es si yo estoy evaluando o no evaluando y si tengo en realidad mi sistema como tal funcionando correctamente. Bien, gracias Ignacio, excelente charla. Yo creo que hay muchas preguntas, claramente no da para responder todas, pero muy, muy buena charla. Muchas gracias por tu participación aquí en el CEL. Bueno, muchas gracias a todos. It's all about the next step, because there is always a next step. A next step towards a farm that is ready for today's and tomorrow's challenges. With innovative farm technologies, you take that next step towards full control over the milking and feeding process, in balance with your surroundings. Whether you have 30 cows, 300 cows, or 30,000 cows, whether you want to expand, modernize, or optimize, Gia Farm Technologies take your farm to the next level. What will be your next step?